Vivimos en una guerra silenciosa, una guerra que no se lucha con armas ni ejércitos, sino aquí, dentro de nuestras cabezas. Cada día, cada hora, cada vez que coges tu móvil, entras en un campo de batalla invisible. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿eres el guerrero o eres la presa? Las grandes empresas tecnológicas, esos gigantes que moldean nuestro mundo digital, no están compitiendo por tu dinero, al menos no directamente. Están compitiendo por algo mucho más valioso, algo que no puedes recuperar una vez que lo pierdes. Tu tiempo, tu atención. Cada notificación que recibes, cada sonido, cada vibración de tu teléfono, no es una casualidad. Es un arma de precisión, diseñada con un único propósito: secuestrar tu mente, desviar tu enfoque y mantenerte enganchado. Piensa en ello. Estás trabajando, intentando concentrarte en una tarea importante, y de repente, ¡pip!, una notificación. Un amigo te ha etiquetado en una foto. Tu reacción es casi automática. Dejas lo que estás haciendo y abres la aplicación. Crees que será solo un segundo, solo un vistazo rápido. Pero ese segundo se convierte en un minuto, ese minuto en 10. Y de repente han pasado 45 minutos y te has perdido en un laberinto de vídeos de gatos, noticias irrelevantes y discusiones ajenas. Has caído en la trampa. Has entregado voluntariamente tu recurso más preciado, tu atención. Y mientras tú piensas que estás descansando o desconectando, en realidad estás trabajando para ellos. Estás alimentando un sistema multimillonario que se beneficia directamente de tu distracción. Ese scroll infinito que parece no tener fin, tiene dueño. Y no eres tú. Tu tiempo se convierte en sus ingresos. Tu curiosidad se transforma en su tráfico. Tu necesidad de validación social se convierte en su beneficio. No estás usando la plataforma te está usando a ti. ¿Te has dado cuenta de cómo ha cambiado tu capacidad de concentración? Intenta recordar la última vez que leíste un libro durante 1 hora sin interrupciones. La última vez que viste una película completa sin mirar el móvil. La última vez que tuviste una conversación cara a cara, profunda, sin que una vibración en el bolsillo rompiera la magia del momento. Si te cuesta recordarlo, no estás solo. Y no es tu culpa. No es que te hayas vuelto más débil o menos disciplinado. Es que tu cerebro ha sido sistemáticamente reprogramado. Este sistema está diseñado para explotar nuestra biología. Cada me gusta, cada comentario, cada nuevo seguidor es una pequeña inyección de dopamina, la hormona del placer. Nuestro cerebro se vuelve adicto a estas microdescargas, a estas recompensas instantáneas y fáciles. Nos hemos acostumbrado a la gratificación inmediata. ¿Por qué esforzarse durante meses para aprender una nueva habilidad, construir un negocio o escribir un libro, cuando puedes obtener una pequeña dosis de felicidad ahora mismo con solo deslizar el dedo? Y aquí reside la trampa más peligrosa de la era moderna. Mientras tú estás ocupado persiguiendo estos pequeños placeres efímeros, otros están utilizando tu atención fragmentada para construir imperios. Mientras tú pasas horas viendo memes, ellos están analizando tus datos para venderte productos que no necesitas. Mientras tú consumes vídeos de motivación de 30 segundos, ellos están vendiendo los espacios publicitarios que interrumpen esos vídeos, ganando dinero con tu deseo de mejorar. Estás consumiendo la ilusión de progreso, mientras ellos construyen un progreso real. Te han convencido de que ser un consumidor pasivo es la forma natural de existir en el mundo digital. Pero la verdad es que te están robando tu potencial. Te están robando la capacidad de pensar en profundidad, de crear, de conectar genuinamente con los demás y, lo más importante, de construir la vida que realmente deseas. La atención es la moneda del siglo XXI. Es el recurso que te permite aprender, crecer y alcanzar tus metas. Y la estás regalando cada día. Pero no todo está perdido. Aún puedes cambiar las reglas del juego. Puedes pasar de ser la presa a ser el guerrero. El guerrero moderno no lucha con espadas ni escudos. Lucha con algo mucho más poderoso, el enfoque.
Su armadura es la disciplina, su espada es el silencio, y su mayor victoria es el control sobre su propia mente. Recuperar tu atención no es fácil, requiere un esfuerzo consciente y deliberado. Empieza por hacer una auditoría de tu tiempo. ¿Dónde se va tu atención cada día? Sé honesto contigo mismo. Desactiva todas las notificaciones que no sean absolutamente esenciales. Designa horas específicas del día para revisar tus redes sociales y tu correo electrónico, en lugar de dejar que ellos dicten tu horario. Crea espacios libres de tecnología en tu vida. Deja el móvil fuera de tu habitación por la noche. Sal a pasear sin él. Cuando estés con amigos o familiares, ponlo en modo avión y guárdalo. Redescubre el placer de aburrirte. El aburrimiento no es tu enemigo. Es el caldo de cultivo de la creatividad y la introspección. Cuando tu mente no está siendo bombardeada constantemente con estímulos, empieza a divagar, a hacer nuevas conexiones, a tener ideas originales. Practica el trabajo profundo, esa capacidad de concentrarte sin distracciones en una tarea cognitivamente exigente. Empieza con bloques de tiempo cortos, quizás 25 minutos, y ve aumentándolos gradualmente. Protege ese tiempo como si fuera oro, porque lo es. Este es el tipo de trabajo que genera valor real en el mundo, el que te permitirá destacar y construir algo significativo. Recuerda, quien domina su atención, domina su destino. Quien es incapaz de controlar su enfoque, termina siendo un peón en el juego de otros. Un simple sirviente del algoritmo, optimizado para generar ingresos para corporaciones que ni siquiera conocen tu nombre. La elección es tuya. Puedes seguir desplazándote por la vida, reaccionando a los estímulos que otros han diseñado para ti, viviendo una existencia fragmentada y superficial. O puedes tomar el control. Puedes reclamar tu mente, afilar tu enfoque y empezar a construir ladrillo a ladrillo la vida que realmente quieres vivir. La guerra por tu atención es real y está ocurriendo ahora mismo. Es hora de que elijas de qué lado estás. Es hora de que te conviertas en el guerrero de tu propia mente. No dejes que nadie más escriba la historia de tu vida. Si este mensaje te ha hecho pensar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte futuros videos. Durante años, nos enseñaron a tenerle miedo a la tecnología, a verla como una amenaza para nuestra mente, nuestros empleos, nuestra paz interior. Nos dijeron que nos iba a robar el alma, pero ¿qué pasa si te digo que hemos estado mirando el problema desde el ángulo equivocado? El guerrero moderno no le teme al fuego, aprende a dominarlo. Y hoy, la tecnología es ese fuego. La integración tecnológica consciente no se trata de apagar tus dispositivos y huir a las montañas. Se trata de todo lo contrario, de usar la tecnología con propósito, con precisión y sobre todo, con presencia. Es dejar de ser un simple consumidor de contenido para convertirte en el arquitecto de tu propia realidad digital. Piénsalo bien, cada herramienta que tienes en la mano puede ser una trampa o una palanca. Tu teléfono, por ejemplo, es una fuente interminable de distracciones que te roba horas valiosas de tu día. O es tu oficina portátil, tu centro de aprendizaje, tu portal para conectar con oportunidades globales. Las redes sociales ¿son un abismo que devora tu enfoque y te llena de ansiedad comparándote con los demás? ¿O son tu escenario global, la plataforma desde la que construyes tu marca personal y creas sistemas de ingresos que trabajan para ti incluso mientras duermes? La diferencia no está en la herramienta, está en la conciencia con la que la usas. El cambio real ocurre cuando pasas de ser un usuario pasivo a un creador activo. Dejas de ser la víctima del algoritmo y te conviertes en quien lo utiliza a su favor. La mente consciente no lucha contra el algoritmo, lo programa, analiza, mide, ajusta. Cada clic que haces tiene una intención clara. Cada minuto que inviertes frente a una pantalla debe tener un retorno, ya sea en conocimiento, en dinero o en conexiones valiosas. Aquí es donde se separa el usuario promedio del nuevo inversor digital. No se trata de demonizar la tecnología, sino de entender su poder y ponerlo a trabajar para nosotros. El millonario del futuro no será el que trabaje más horas,
encadenado a un escritorio. Será el que sepa forjar una alianza estratégica con la tecnología sin perder su humanidad en el proceso. El verdadero poder reside en combinar el inigualable enfoque humano con la precisión implacable de lo digital. Usar la automatización no para convertirnos en esclavos del rendimiento y la productividad tóxica, sino para liberar nuestro recurso más valioso, el tiempo y el espacio mental. Tiempo para pensar, para crear, para estar con nuestros seres queridos, para vivir de verdad. Porque seamos honestos, la verdadera riqueza no consiste en acumular la mayor cantidad de gadgets y aplicaciones. La verdadera riqueza es tener la claridad para saber cuáles de esas herramientas sirven a tu propósito de vida y cuáles simplemente te desvían del camino. Integración tecnológica consciente significa que tú, tu mente, tus valores siguen siendo el centro de mando. La inteligencia artificial, el Big Data, las miles de aplicaciones que existen, son tus asistentes personales, no tus dueños. Y en el momento en que internalizas esta verdad, tu productividad deja de depender del esfuerzo bruto y comienza a fluir desde una estrategia inteligente y alineada. Piénsalo de esta manera. El nuevo poder financiero ya no está solo en lo que haces con tus manos en el mundo físico. Está, y cada vez más, en la forma en que usas tus dedos sobre una pantalla. Un simple toque puede ser una distracción sin sentido, o puede ser una decisión que cambie tu vida. Un clic puede ser un gasto impulsivo o una inversión calculada. Un algoritmo puede manipularte para que compres algo que no necesitas, o puede multiplicar tu alcance y tus ingresos de forma exponencial. Al final del día, todo se reduce a una simple pregunta. ¿Quién está al mando? ¿Tú o la máquina? Esta nueva forma de inteligencia, esta integración consciente, no es un lujo para unos pocos afortunados. Es la habilidad fundamental para el éxito en el siglo XXI. Y la cruda realidad es que quien no se tome el tiempo para aprender a dominarla, inevitablemente terminará trabajando para quien sí lo hizo. La tecnología no es buena ni mala, es un amplificador. Amplificará tus distracciones o amplificará tu enfoque, amplificará tus miedos o amplificará tu poder. La elección, como siempre, es tuya. ¿Estás listo para dejar de ser un espectador y convertirte en el arquitecto de tu futuro financiero y personal? Vivimos en la era de la distracción y tu mente es el activo más valioso del siglo XXI. Pero seamos honestos, la mayoría la está regalando. Mientras otros monetizan tu atención, tú sigues creyendo que solo estás navegando. Hoy descubrirás cómo la tecnología roba tu tiempo, tu enfoque y tu dinero sin que lo notes, y cómo puedes reconvertirte en un guerrero digital, un hombre que domina su mente, controla sus hábitos y transforma su relación con la tecnología en una fuente de poder mental y financiero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener más herramientas que nunca, te sientes más disperso y menos productivo? La respuesta está en tu bolsillo, en tu escritorio, en cada pantalla que te rodea. No puedes luchar contra la tecnología. Eso sería una batalla perdida. Pero sí puedes entrenarte para dominarla. El guerrero digital no huye del ruido. Aprende a transformarlo en silencio productivo. No se desconecta del mundo, se reconecta consigo mismo. Y para lograrlo, necesita rediseñar su entorno como si fuera un dojo, un campo de entrenamiento mental. El primer paso es el más simple, pero el más poderoso. Limpia tus espacios digitales como limpiarías tu casa antes de una visita importante. Imagina que cada aplicación inútil en tu móvil es una puerta abierta al sabotaje mental. Cada notificación, una pequeña emboscada esperando el momento perfecto para robar tu concentración. ¿De verdad necesitas 10 aplicaciones de redes sociales, 5 juegos y 3 editores de fotos que no has abierto en meses? Seamos realistas, no necesitas 100 apps, necesitas 5 o 6 que te acerquen de verdad a tus metas. El resto no son herramientas, son ladrones de foco disfrazados de utilidad. Así que ahora mismo, tómate un momento. Revisa tu móvil. ¿Qué aplicaciones solo te consumen tiempo y energía? Bórralas, sin piedad.
Cada app eliminada es un metro cuadrado de espacio mental que recuperas. Tu móvil no es un juguete, es tu espada. Y una espada sin control, sin disciplina, termina hiriendo al que la sostiene. Por eso, el siguiente paso es programar tus días con la precisión de un estratega militar. Olvídate de reaccionar a lo que el día te lanza. Tú dictas las reglas, establece bloques de atención ininterrumpida. Si vas a trabajar en un proyecto importante, pon el móvil en modo avión y guárdalo en otra habitación. 2 horas de trabajo profundo sin interrupciones valen más que 8 horas saltando de tarea en tarea. Crea rituales sin pantalla. Las primeras horas de la mañana y las últimas antes de dormir son sagradas. No las entregues a la luz azul de una pantalla. Úsalas para leer, meditar, planificar o simplemente para pensar. El silencio no es una pérdida de tiempo. Es el gimnasio donde se fortalece tu claridad mental. Mucha gente dice, quiero ganar más dinero. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo puedes ganar más tiempo? Y para ganar más tiempo, necesitas ganar más enfoque. Nuestro cerebro necesita espacio, vacío, para poder crear soluciones, para conectar ideas. Pero la avalancha constante de dopamina que recibimos de las notificaciones, los me gusta y los videos cortos, lo mantiene saturado, débil y permanentemente disperso. Por eso los hombres más enfocados y exitosos del planeta no buscan más motivación, buscan más estructura. La motivación es un sentimiento y los sentimientos van y vienen. La estructura, la disciplina, es lo que te sostiene cuando la motivación te abandona. Piensa en tu consumo de información como si fuera tu dieta. ¿Alimentarías tu cuerpo solo con comida basura? Entonces, ¿por qué alimentas tu mente con contenido basura? Haz una auditoría de tus redes sociales. ¿A quién sigues? ¿El contenido que ves te inspira, te enseña algo valioso, te empuja a ser mejor, o solo te genera envidia, ansiedad, o te hace perder el tiempo? Deja de seguir sin piedad a todas las cuentas que no te construyen. Elimina lo que no te expande. Convierte cada red social en una herramienta, no en un pozo sin fondo donde caen tus horas. Define un propósito antes de entrar. Voy a entrar a LinkedIn para conectar con 3 personas de mi sector. Voy a entrar a Instagram para responder mensajes durante 10 minutos. Cuando entras en Internet, entra como quien pisa un templo, con un propósito claro y definido. Cada clic sin intención es un pequeño golpe a tu futuro financiero. Cada minuto de atención que regalas es una inversión que estás perdiendo. La atención es la nueva moneda, y las grandes empresas tecnológicas han diseñado algoritmos increíblemente sofisticados para capturarla y retenerla. Son como casinos digitales diseñados para que nunca quieras irte. Pero el guerrero digital entiende el juego. No lucha contra el algoritmo, lo usa a su favor. Entrena al algoritmo para que le muestre contenido que lo fortalezca, que lo eduque, que lo alinee con sus metas. Si solo buscas contenido sobre desarrollo personal, finanzas e historia, adivina qué te mostrará el algoritmo. Te convertirás en el arquitecto de tu propia burbuja de información, una burbuja de crecimiento. Este cambio no es fácil. Al principio, tu cerebro protestará. Has sido entrenado durante años para buscar la gratificación instantánea, el próximo estímulo, el siguiente video corto. Sentirás el impulso de revisar el móvil sin motivo, de abrir una red social por puro aburrimiento. Es normal. Es el síndrome de abstinencia de la dopamina barata. Pero aquí es donde se forja el guerrero. Cada vez que sientas ese impulso y decidas no ceder, estás fortaleciendo tu músculo de la disciplina. Cada vez que eliges un libro en lugar del móvil, estás invirtiendo en tu libertad. La verdadera riqueza no es solo tener dinero en el banco, es tener control sobre tu tiempo y tu atención. Es tener la libertad mental para enfocarte en lo que realmente importa: tu familia, tu salud, tus proyectos, tu legado. Al reprogramar tu entorno digital, no solo estás recuperando horas perdidas, estás recuperando el control de tu vida. Estás construyendo las bases de un futuro donde tú estás al mando, no un algoritmo. Empieza hoy. Elimina una app. Desactiva las notificaciones.
Programa tu primer bloque de trabajo profundo. Cada pequeña victoria te acerca un paso más a convertirte en el arquitecto de tu propia realidad. El camino del guerrero digital es un camino de disciplina, intención y autoconocimiento. Es el camino para aquellos que se niegan a ser un producto y eligen ser los productores de su propio destino. La tecnología puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo. La elección, como siempre, es tuya.